Hola compañeros, les doy la bienvenida a nuestra presentación. Mi nombre es Carlos Rodríguez y junto a mis compañeras Sandra Gómez y Patricia Zuluaga vamos a hablar de un tema fascinante y fundamental en la física: el equilibrio de cuerpos rígidos, equilibrio estático y dinámico. Sin más preámbulos, los invito a sumergirse en este fascinante viaje, el equilibrio de cuerpos rígidos. Espero que al final de esta exposición todos tengamos una comprensión más sólida y una apreciación más profunda de este concepto fundamental en la física. Comencemos. El concepto de cuerpo rígido se refiere a objetos físicos que mantienen su forma y tamaño constantes, incluso cuando se les aplican fuerzas externas. En otras palabras, un cuerpo rígido no se deforma ni se distorsiona bajo la influencia de fuerzas externas. El equilibrio de cuerpos rígidos desempeña un papel fundamental en la ingeniería civil, ya que permite diseñar estructuras estables y seguras. La capacidad de comprender y aplicar los principios del equilibrio estático y dinámico es esencial para garantizar que las construcciones sean capaces de soportar las cargas y fuerzas a las que estarán expuestas a lo largo de su vida útil. En la ingeniería civil se trabaja con estructuras como puentes, edificios, túneles, torres de comunicación y otras infraestructuras. Estas estructuras están sujetas a diversas fuerzas como el peso propio, cargas externas, vientos, terremotos, entre otras. El conocimiento y la aplicación adecuada del equilibrio de cuerpos rígidos permiten diseñar y construir estas estructuras de manera que puedan resistir de manera eficiente las fuerzas que actúan sobre ellas. Un cuerpo rígido es como un objeto sólido que no se deforma fácilmente. Sus partes están fijas y no se mueven unas con respecto a las otras. Pueden imaginarlo como un bloque sólido que no se dobla ni se estira. Cuando aplicamos fuerzas a un cuerpo rígido, puede moverse de dos maneras. Puede desplazarse rectamente de un lugar a otro, como cuando empujamos una caja en línea recta, o puede girar alrededor de un punto, como cuando abrimos una puerta, que su eje es el marco y las bisagras giran sobre el mismo eje, ¿no? El equilibrio de un cuerpo rígido significa que todas las fuerzas que actúan sobre él están equilibradas y no producen movimiento. En otras palabras, si sumamos todas las fuerzas y los efectos de giro, el resultado es cero y el cuerpo se queda quieto. Así que cuando decimos que un cuerpo está en equilibrio, queremos decir que no está moviendo ni se está rotando debido a las fuerzas aplicadas sobre él. Todo está en equilibrio y en reposo. En la ingeniería civil, al analizar el comportamiento de los cuerpos rígidos, nosotros como ingenieros civiles podemos determinar las fuerzas internas y externas que actúan en cada elemento de la estructura, lo que a su vez permite dimensionar los materiales y calcular las tensiones y deformaciones esperadas. Los cuerpos rígidos desempeñan un papel crucial en la ingeniería civil al permitir el diseño y construcción de estructuras estables y seguras. Su aplicación adecuada garantiza la resistencia y durabilidad de las construcciones, contribuyendo al desarrollo de las infraestructuras que benefician a la sociedad en general. Es importante mencionar que existen dos tipos de cuerpos deformables y los cuerpos rígidos. La diferencia principal entre ellos radica en cómo responden a las fuerzas externas. Un cuerpo rígido es como un objeto sólido, donde las partículas que lo componen están fijas en posiciones específicas. Esto significa que cuando se aplica una fuerza externa sobre un cuerpo rígido, sus partículas no se mueven ni cambian de forma, el cuerpo se mantiene en su estructura original. Por otro lado, un cuerpo deformable es aquel que puede cambiar su forma cuando se le aplica una fuerza externa. Las partículas que forman el cuerpo pueden moverse y desplazarse entre sí, lo que provoca una deformación en la forma original del cuerpo. Básicamente, la diferencia entre un cuerpo rígido y un cuerpo deformable radica en cómo responden a las fuerzas externas. Un cuerpo rígido mantiene su forma original, ya que las partículas que lo componen no se mueven, mientras que un cuerpo deformable experimenta cambios en su forma, ya que sus partículas pueden moverse y desplazarse entre sí. Hola a todos, mi nombre es Sandra Gómez y voy a darle continuidad al tema del que venimos hablando, equilibrio de cuerpos rígidos, más específicamente qué es el equilibrio estático y el equilibrio dinámico.
Resumimos entonces que el equilibrio estático es el estado en el cual un cuerpo rígido se encuentra quieto o en reposo. El mismo no experimenta ningún tipo de aceleración o movimiento. Entonces decimos que para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático, las fuerzas y los momentos que actúan sobre este cuerpo deben estar totalmente balanceadas o equilibradas. Y ahora hablaremos de las leyes de Newton. Exactamente vamos a hablar de las dos primeras leyes de Newton. La primera ley que más llamada la ley de la inercia, la cual consiste o nos dice Newton que un cuerpo o un objeto permanecerá siempre en reposo siempre y cuando no le sea ejercida una fuerza externa, y un cuerpo que esté en movimiento permanecerá siempre en movimiento o en velocidad constante a menos de que se le ejerza una fuerza externa. Ahora les voy a enseñar un ejemplo práctico para que podamos entender un poco más acerca de la aplicación de la estática en nuestra vida cotidiana. Tenemos una escalera apoyada en una pared que es vertical, totalmente lisa, es decir, sin ningún tipo de rugosidad. Esta escalera tiene una longitud aproximada de 5 metros y un peso de 400 newton. También el ángulo que tiene con relación a la pared es de 53 grados. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? En este ejercicio nosotros vamos a calcular las fuerzas de reacción que actúan sobre la escalera desde el suelo y desde la pared, así como el coeficiente de fricción estático en la interfaz de la escalera con el suelo que impide que la misma resbale. Entonces, tal y como muestra en la figura, vamos entonces a hallar 4 fuerzas que encontramos en este problema. La primera fuerza es la de reacción normal del suelo en la dirección vertical ascendente. La segunda fuerza de fricción estática es la que está dirigida horizontalmente a lo largo del suelo hacia la pared. Esta segunda fuerza prácticamente lo que hace es que evita que la escalera resbale. Entonces estas dos fuerzas actúan sobre la escalera en su punto de contacto con el suelo. La tercera fuerza es el peso mismo de la escalera, fijado en su centro medio situado a medio camino entre sus extremos. Y por último tenemos la cuarta fuerza, que es la fuerza de reacción normal, que va de la pared en la dirección horizontal, lejos de la pared, y también fijada en el punto de contacto con la pared. Entonces aquí determinamos que no hay más fuerzas porque la pared es resbaladiza, lo cual significa que no hay fricción entre la pared y la escalera. Ahora sí, con base en este análisis vamos a adoptar el marco de referencia con el eje en la dirección vertical, es decir, paralelo a la pared, y el eje X en la dirección horizontal, paralelo al suelo. Entonces, en este marco, cada fuerza tiene un componente horizontal o un componente vertical, pero no ambas. No puede tener ambos componentes. Entonces, lo que simplificamos en la solución, seleccionamos el pivote en el punto de contacto con el suelo, como se mostraría en un diagrama de cuerpo libre correspondiente a la escalera. Entonces, indicamos el pivote, las 4 fuerzas y sus brazos de palanca, así como los ángulos entre los brazos de palanca y las fuerzas, tal como se muestra en la figura. Y continuamos también con la definición de equilibrio dinámico. ¿En qué consiste el equilibrio dinámico? Es el estado en el cual un cuerpo rígido está en movimiento, pero su velocidad y dirección permanecen constantes. Para que un cuerpo rígido esté en movimiento dinámico, las fuerzas y los momentos que actúan sobre él deben estar balanceados, lo que permite mantener su movimiento constante. Entonces decimos también que el equilibrio dinámico es el estado en el que se encuentra un objeto móvil, representado idealmente como una partícula. Cuando su movimiento es rectilíneo uniforme, este fenómeno se produce cuando la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre él se anulan. Dice que suele creerse que si no existe una fuerza neta o resultante sobre un objeto, el reposo es la única consecuencia posible. O también que para que un cuerpo esté en equilibrio no debe haber ningún tipo de fuerza actuando sobre él.
Aquí entonces hablamos de la segunda ley de Newton, el cual define la masa. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Esta segunda ley de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa o peso. Se puede expresar mediante la fórmula F igual ma, donde F es la fuerza neta, m es la masa del objeto y a es la aceleración resultante. Y aquí podemos observar un ejercicio aplicado del equilibrio dinámico. Este ejercicio lo quisimos mostrar básicamente para entender o comprender cómo y por qué se aceleran los objetos. Como decíamos antes, esto es proporcional al peso o a la masa, o está directamente relacionado con el peso o la masa del objeto. Y para ello hay que definir la fuerza y la masa. Una fuerza neta ejercida sobre un objeto lo acelera, es decir, cambiará su velocidad. La aceleración será proporcional a la magnitud de la fuerza total y tendrá la misma dirección y sentido que esta. La constante que proporcionalidad es la masa m del objeto. La masa es la medida de la cantidad de sustancia, cuerpo, y es universal, se mide pues de manera universal. Entonces decimos que cuando a un cuerpo de masa m se le aplica una fuerza F, se produce una aceleración A. Y se define por el efecto que produce la aceleración en la fuerza en la cual se aplica. Entonces, un newton se define como la fuerza necesaria para suministrar a una masa de 1 kilo una aceleración de 1 metro por cada segundo. Entonces, un objeto con más masa, como decíamos, la masa actúa directamente o crea un efecto directo en la aceleración, porque a mayor masa o mayor peso es necesario aplicar una mayor cantidad de fuerza para crear esta aceleración o este movimiento. Entonces, para una aceleración dada, que no con uno de menor masa. Bueno, lo asombroso es que la masa, que mide la inercia de un objeto, es decir, su resistencia a cambiar la velocidad, también mide la atracción gravitacional que ejerce sobre los otros objetos. Nos resulta un poco sorprendente y tiene consecuencias que la propiedad inercial y la propiedad gravitacional estén determinadas por una misma cosa. Entonces, pues este fenómeno supone que es imposible distinguir si un punto determinado está en un campo gravitatorio o si un sistema de referencia está acelerado. La ingeniería civil es la rama que se encarga del diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, puentes y canales que de forma significativa a través de los años han mejorado la calidad de vida de las personas. Con la construcción de vías y puentes han permitido unir naciones y mejorar la economía del mundo entero. Aquí radica la gran importancia de la aplicación del equilibrio de cuerpos rígidos en el diseño de puentes colgantes y el cálculo de cargas de estructuras. La aplicación del equilibrio de cuerpos es muy notoria en el diseño de estructuras, cálculos de cargas y en análisis de fuerza, principalmente en puentes. El diseño de puentes colgantes es una área crucial en la ingeniería civil que se enfoca en la construcción de estructuras que atraviesan cuerpos de agua. Estos puentes se caracterizan por tener cables de suspensión para sostener la plataforma de carga. El equilibrio de fuerzas en los cables de suspensión nos permiten garantizar la estabilidad y la seguridad de los puentes. Si tenemos en cuenta que los cables de suspensión están sometidos constantemente a diversas fuerzas, como es el peso propio del puente, el peso de la carga que soporta y la fuerza de los vientos. Por esta razón, el diseño adecuado busca lograr un equilibrio entre fuerzas para evitar tensiones excesivas que puedan comprometer la integridad estructural del puente. El diseño del equilibrio de fuerzas en los cables de suspensión
requieren un cálculo preciso y un análisis muy detallado, puesto que se debe considerar los factores como es la geometría del puente, las condiciones ambientales, como es la dirección y la velocidad del viento, también se deben tomar en cuenta para garantizar la estabilidad del puente. La importancia del equilibrio de los cuerpos rígidos radica en su capacidad para mantener la integridad estructural de las construcciones. Las estructuras civiles como edificios, puentes, torres y represas están expuestas a diversas cargas y fuerzas durante su vida útil. Si el equilibrio de los cuerpos rígidos no se mantiene adecuadamente, estas estructuras pueden volverse inestables y correr el riesgo de colapsar. Al asegurar el equilibrio de los cuerpos rígidos en el diseño y en la construcción, los ingenieros civiles garantizan que las fuerzas aplicadas se distribuyan de manera adecuada y se contrarresten entre sí. Esto evita la concentración de tensiones y deformaciones excesivas en ciertos puntos de la estructura, lo que podía provocar fallas catastróficas. La estabilidad y la seguridad de las estructuras civiles son aspectos críticos para proteger la vida de las personas y preservar la integridad de los bienes. El equilibrio de los cuerpos rígidos permiten que las construcciones sean capaces de soportar las cargas previstas, como es el peso propio y las cargas vivas, las cargas del viento, las cargas sísmicas. Además, el equilibrio de los cuerpos rígidos también contribuye a optimizar el uso de materiales y de recursos. Al diseñar estructuras equilibradas, los ingenieros civiles pueden reducir el riesgo de sobredimensionamiento de los elementos estructurales, lo que se traduce en un uso eficiente de los materiales y un costo más bajo de las estructuras. El ser humano en general necesita del equilibrio dinámico. Al tener un buen equilibrio dinámico, el hombre puede moverse por cualquier lugar sin ir a colisionar con otra persona o con algún objeto. Tal como el equilibrio estático, el equilibrio dinámico ayuda a mantener una buena interacción con los demás. En resumen, y para concluir, la importancia del equilibrio de los cuerpos rígidos en la ingeniería civil radica en su capacidad para garantizar la estabilidad y la seguridad de las estructuras. Al mantener un equilibrio adecuado, se evitan fallas y colapsos potenciales, se protege la vida de las personas y se optimiza el uso de recursos. Este es un principio esencial que los ingenieros civiles aplican para construir infraestructuras sólidas y confiables en todo el mundo.